nombre es Viviana Betancur, estudiante del programa de Derecho de la Universidad del Cauca, quien en esta ocasión les viene a hablar de responsabilidad civil. Posteriormente a eso, pues definiré la responsabilidad civil contractual y responsabilidad civil extracontractual. Luego hablaré de una diferencia de estos dos tipos de responsabilidades. Posteriormente a eso hablaré de la responsabilidad objetiva y responsabilidad subjetiva. Posteriormente a eso abordaré en qué consisten los elementos constitutivos de las mismas. Y por último, hablaré de la responsabilidad que se genera con las personas que manejan actividades peligrosas, la responsabilidad de la tenencia de animales fieros, la responsabilidad que tienen los padres con los hijos y la responsabilidad de las personas jurídicas. Ahora bien, la responsabilidad civil consiste en una reparación o resarcición patrimonial. Una persona es responsable civilmente cuando en razón de haber sido la causa del daño que otra sufre, ésta está obligado a repararla. Si bien la responsabilidad civil supone una relación entre dos sujetos, de los cuales el uno es la causa del daño y el otro es quien lo ha sufrido. O sea, la obligación del autor del daño va a ser de reparar el perjuicio ocasionado. Entonces, para que se dé la responsabilidad civil, debe haber el elemento subjetivo, que es la culpa o el dolo. En el ordenamiento jurídico colombiano se dice que hay una concepción dualista de responsabilidad civil. Por tanto, no se puede confundir el tratamiento de la una con la otra, porque ambas están reguladas de manera autónoma e independiente en el ordenamiento jurídico del Código Civil. Por un lado está la responsabilidad contractual y la responsabilidad extracontractual. Tanto la responsabilidad contractual está reglamentada en el título 12, artículo 1602 al artículo 1617. Y la responsabilidad extracontractual está en el título 34, artículo 2341 al artículo 2360. Ahora bien, la responsabilidad contractual se ubica en el contexto de un derecho de crédito de orden privado, que solo obra en el campo exclusivo y limitado entre las partes del contrato. Entonces aquí únicamente respecto a prejuicios que se ocasionen dentro de ese acuerdo de voluntades. Entonces podemos decir que la responsabilidad contractual se da una lesión al derecho de crédito. Pues que esto nace de un contrato. Ahora bien, la responsabilidad civil extracontractual, o también denominada responsabilidad alquiliana, en esta se trata que no tiene origen en un incumplimiento obligacional, sino en un hecho jurídico, ya que se trata de un delito o de un ilícito de carácter civil. Es decir, en esta responsabilidad la lesión se causa un derecho subjetivo o un derecho absoluto. Por tanto, se viola un deber. Ahora bien, en la responsabilidad civil extracontractual tiene su fuente en el hecho ilícito. Este se puede dar por omisión o por acción, donde se da
el delito y el cuasi delito. En este hay lo que es dolo y en el cuasi delito pues lo que es culpa. Ahora bien, aquí en el hecho ilícito hay otro tipo de hechos ilícitos que son el hecho personal, donde este exige un acto doloso o culposo. Y a su vez es causado de forma directa por la conducta del hombre, ya sea por su energía muscular o psíquica. Está otro que es el hecho ajeno o responsabilidad directa, que es en razón de los daños causados por personas que se hallan al cuidado de otras. En este sentido se presume la culpa y es la víctima la que tiene que demostrar que el daño es inimputable a determinado acto, dado que como ley se presume que ese acto es culposo. Por otro lado están las cosas de las que se es dueño o poseedor, y también está lo de los animales. En algunas ocasiones aquí se exige la culpa y en otras no. Y por último están los daños causados por actividades peligrosas, en las cuales no se exige la culpa, sino que se presume. Ahora bien, les hablaré de los elementos constitutivos tanto de la responsabilidad civil contractual y de la responsabilidad civil extracontractual. En la responsabilidad contractual surge por el incumplimiento y este puede ser por dolo o por culpa. Dolo, cuando el deudor destruye el objeto de la obligación con la intención de no querer cumplir. Y por culpa es por torpeza o negligencia, donde éste deja de poner los medios adecuados para el alcance de la obligación. Es así como el deudor puede incumplir de forma total parcial o defectuosa o tardíamente. Esto se puede dar ya sea por culpa o por dolo. Total es cuando el deudor nunca ha cumplido con la obligación. Parcial es cuando el deudor no cumple en su totalidad, pero hace algo. Tardíamente es cuando el deudor cumple con la prestación, pero cuando ya no era exigible la obligación. Un primer elemento de esto, entonces, es el incumplimiento culpable. Esta es cuando el deudor no cumple con su obligación o la cumple tardíamente, y es así como compromete su responsabilidad. El Código Civil en el artículo 1604, inciso 1, dice que el deudor no es responsable sino de la culpa lata en contratos que por su naturaleza han sido útiles al acreedor. Responsable de la leve en contratos que se hacen por beneficio de las partes y de livísima en contratos en el que el deudor es el único que reporta beneficio. Entonces, en concordancia con el artículo 63, se hace la distinción de la culpa grave
leve y levísima. Para que se dé la culpa grave, se tiene que ver lo que haría una persona en un negocio ajeno. Es decir, que quien incurra en este tipo de culpa tiene que ser una persona negligente, demasiado descuidada, porque prácticamente se presume que parece ser dolo. La culpa leve es lo que hace una persona en condiciones normales con respecto a determinada situación. El código trae una excepción donde dice que si el deudor responde por culpa, pero no hace la aclaración de qué grado de culpa es, esta se presume que la responsabilidad se dará por culpa leve. Y en la culpa levísima, el referente es el buen padre de familia en sus negocios propios, dado que en la culpa levísima se tiene en cuenta la esmerada diligencia en los negocios importantes. Está otro elemento que es la noción de culpa contractual. Esta hace referencia a un criterio netamente objetivo porque al no ejecutar la obligación, no es necesario examinar la conducta del deudor, sino que se entiende que si no cumplió con la obligación, pues lo hace por culpa y por lo tanto recae en ella. No obstante, conforme al inciso 2, del artículo 1602, el deudor no es responsable del caso fortuito o fuerza mayor. ¿A qué hace referencia con caso fortuito? Es una circunstancia impredecible, insuperable, por tanto, en el inciso 3 nos dice que la prueba del caso fortuito tiene que alegarse. Y en el artículo 1733, inciso 1, dice que el deudor es obligado a alegar a aprobar el caso fortuito. Resulta que si el deudor no es responsable del incumplimiento por el caso fortuito, entonces pues este solamente pagará por los prejuicios de mora. Por otro lado está la mora del deudor. La mora del deudor donde también pues, puede haber mora del acreedor, pero en este caso la mora del deudor engendra automáticamente responsabilidad contractual. Ahora bien, ¿qué se entiende por mora? Este es el retardo en el cumplimiento de la obligación por parte del deudor. Después de que ha sido requerido judicialmente. ¿A qué se refiere con que ha sido requerido judicialmente? Esto es cuando la súplica que hace el acreedor al juez para que éste indique el término en el cual el deudor debe cumplir su obligación. No obstante, pues, se entiende que por ley solo opera en casos o
no se han señalado el plazo al deudor para el cumplimiento de su obligación. Y por otro lado también se entiende como mora el retardo en recibirla por parte del acreedor. Ahora bien, se tiene en cuenta que se dan dos clases de mora, que por un lado está la mora total y la relativa. La mora total es cuando el deudor no ejecuta la obligación y la relativa es cuando se retarda en el incumplimiento. Por tanto, la mora se encuentra reglamentada en el artículo 1608 del Código Civil. Por otro lado, también está el artículo 1615, que nos habla que se debe la indemnización desde que el deudor ha constituido en mora o si la obligación es de no hacer desde el momento de la contravención. Si bien, pues la ley indica el término en el cual se deben cumplir las obligaciones y si no, las partes pueden estipular el lapso en el cual se pueden cumplir las obligaciones. Se entiende que desde el momento en que el deudor constituye en mora, responde al acreedor por los prejuicios causados. No obstante, puede exonerarse de responsabilidad en razón de un caso fortuito. Pero si la imposibilidad sobreviene cuando ya se ha constituido en mora, no les da doble descargarse de responsabilidad a menos que se trate de una pérdida de cuerpo cierto o del deterioro, pues, donde el deudor de todos modos pueda demostrar que este cuerpo cierto se viera destruido, o sea, ya sea en manos de él o en manos del acreedor. En estos casos, sí solo pagaría por los prejuicios de mora. Ahora bien, respecto a la mora por parte del acreedor, es cuando el deudor está pronto a cumplir la obligación y este acreedor no coopera para facilitar el cumplimiento o obra con negligencia, pues respecto a la prestación que se iba a recibir. Por lo tanto, pues esto puede causar unos prejuicios al deudor. No obstante, no se requiere un auto culposo especial. En el Código Civil no tiene un estatuto orgánico que reglamente la mora del acreedor. No obstante, hace dos distinciones. Una de ellas está en el artículo 1739, en el cual nos habla si la destrucción de un bien se da en poder del deudor después de que éste haya sido ofrecido al acreedor, pues este deudor no respondería sino solamente por culpa grave o dolo. Por otro lado está el artículo 33, que nos habla de que si el comprador constituye mora de recibir, pues este deberá el que pague los prejuicios al deudor o el vendedor, y este a su vez quedará descargado del cuidado ordinario
Y aquí solamente será responsable de dolo o culpa grave. Y por último está la mora simultánea. Pues en el artículo 1609 dice que en los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras la otra parte no cumpla con su obligación o pues no se hayan a cumplirlos en tiempos debidos. Entonces, este consiste en que cuando los contratantes deben ejecutar al mismo tiempo la obligación, cada uno puede aplazar el cumplimiento hasta que el otro pues también lo ejecute. Ahora bien, en la responsabilidad contractual, el no cumplimiento genera unos prejuicios que pueden ser patrimoniales o extrapatrimoniales. No obstante, en la responsabilidad contractual se puede limitar el pago de estos prejuicios por cláusulas legislativas razonables o por estipulaciones de los contratantes, quienes autónomamente pueden decidir que el responsable se libere total o parcialmente de su obligación frente a la víctima. En el artículo 1616, la responsabilidad del deudor en causación de prejuicios nos dice: no se puede imputar dolo, ya que este es solo responsable de los prejuicios que se previeron o pudieron preverse al tiempo del contrato. Mientras que si hay dolo, este es responsable de todos los prejuicios que fueron consecuencia inmediata de no haberse cumplido la obligación o haberse demorado en su cumplimiento. Estos prejuicios pueden ser el daño emergente y lucro cesante. Ya sea por no haberse cumplido la obligación o haberse retardado en esta. El daño emergente, ¿a qué hace referencia? Se refiere al prejuicio o pérdida que promueve el incumplimiento. En cambio, el lucro cesante es la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de ese incumplimiento. Y los prejuicios extrapatrimoniales hacen referencia al daño moral y a la vida en relación. Respecto a los elementos de la responsabilidad extracontractual, esta comprende pues una conducta ilícita que sea prácticamente la que causa el daño, pues también tiene que haber lo que es el dolo o la culpa, tiene que existir un daño o prejuicio real, y por último está lo que se denomina nexo causal. Este pues es la relación entre lo que es el daño y la conducta.
En la responsabilidad extracontractual, la carga de la prueba recae sobre la víctima y es esta la que debe demostrar que ha sufrido un prejuicio. Ahora les hablaré sobre las diferencias de la responsabilidad contractual y extracontractual. Bueno, en la responsabilidad contractual se viola un derecho de crédito. También esta nace de un contrato y pues por ende este nace de un negocio jurídico. Respecto a la materia probatoria, se distingue entre las obligaciones de medio y las obligaciones de resultado, que pueden llevar a la responsabilidad contractual, y así determinar a quién corresponde la carga de la prueba en cada caso particular. Aquí se debe probar la culpa del deudor o del autor del daño y aquí se presume. De conformidad al artículo 1604. También se da aquí pues una clasificación de culpas que son la grave, leve y levísimas en la que puede incurrir el deudor. Y por otro lado está que se trata de una responsabilidad que se da en un contrato y solo tiene efecto entre quienes forman ese contrato. Por esta misma razón, aquí se entiende que no pueden demandar por fuera de esa relación jurídica preexistente. Ahora bien, respecto a la responsabilidad extracontractual, como fuente tiene al hecho ilícito. Aquí no se presume la culpa, sino que es la víctima la que debe entrar a demostrar que ha sufrido un prejuicio. No obstante, si se trata de actividades peligrosas, esta sí se entra a presumir. En esta, pues, sí puede tener responsabilidad un tercero y este es el que debe entrar a reparar los prejuicios causados. Bueno, ahora hablaremos de la responsabilidad subjetiva y de la responsabilidad objetiva. En la responsabilidad subjetiva, esta tiene que ver con los hechos propios. ¿Qué es lo que se dispone en el artículo 2341? Que quien ha cometido un delito por dolo o culpa y ha inferido daño a otro es obligado a la indemnización. Entonces, es la culpa o el dolo lo que obliga a la indemnización del daño causado. Y este se ubica en un hecho personal de la gente. Pero pues esto no se está refiriendo a indemnizar todos los daños, sino aquellos daños que han sido causados mediante una conducta personal, mediante el empleo pues, de la energía muscular o psíquica. Aquí pues también se exigen 4 elementos que son que la conducta sea ilícita, que haya sido dolosa o culposa, que haya un prejuicio real y que haya un nexo causal, una relación entre el daño y la conducta. En esta responsabilidad subjetiva se da lo que es la responsabilidad subjetiva con culpa presunta o intermedia, que son los daños que no exigen el elemento de la prueba o culpa en cuanto se presume, ya que el autor puede exonerarse de esta responsabilidad probando la ausencia de culpa, como sucede en los artículos 2347 y 2349 del Código Civil, con la obligación que se impone a los padres
o a los empleadores que deben responder por los daños causados por sus hijos o empleadores. En cuanto a la responsabilidad objetiva o responsabilidad por riesgo, la carga de la prueba se da por probada y los elementos que se tienen en cuenta aquí son la autoría material o imputabilidad, un daño real y un nexo causal entre el daño y la imputabilidad. No obstante, pues aquí se prescinde del elemento de la culpa, pero no de la imputabilidad, porque es aquí donde el daño se debe producir por la causa del trabajo. Bueno, ahora hablaremos de la responsabilidad que se genera por las actividades peligrosas. En esto se tiene en cuenta que el mero criterio de la presunción de la culpa resulta impotente, porque es el dueño de la explotación industrial el que debe responder directamente de los daños que tengan su causa en la mencionada industria o explotación, de suerte que éste solo puede exonerarse de responsabilidad si demuestra que el daño no tuvo causa en la explotación, sino en un caso fortuito o hecho extraño. Y a su vez, sea también responsabilidad de la víctima. En estas circunstancias sí puede exonerarse de pagar prejuicios de la víctima. Según el artículo 2356 del Código Civil, hace referencia a que las actividades o explotaciones ofrecen especiales riesgos o peligros, y es por eso que los daños deben ser indemnizados sin tener en cuenta la comisión de la culpa, ya que se trata de una responsabilidad de pleno derecho. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha estimado algunas actividades peligrosas. Entre esas tenemos la explotación de vehículos terrestres, la explotación de ferrocarriles y demás vehículos que se muevan por rieles, la conducción de naves acuáticas, el vuelo de aeronaves, el depósito o empleo de sustancias explosivas, el empleo de elevadores de carga, pues entre muchas otras. Por otro lado, se encuentran las personas jurídicas. Estas tienden a gobernarse con prescindencia de todo concepto de culpa. Se tiene en cuenta de que el daño se haya originado con ocasión del ejercicio o desenvolvimiento de función o servicio al que se debe a la persona jurídica. Respecto a los del derecho público, se dice que es cuestión definida por la justicia administrativa y es el Estado quien debe indemnizar el daño sin consideración a la comisión de la culpa. Y esto también aplicaría para las personas jurídicas del derecho privado. Y por último tenemos la tenencia de animales peligrosos, las responsabilidades que esto genera. Aquí están los animales domésticos y los animales fieros. Los animales domésticos están en el artículo 2353 y la otra está en el 2354. Los daños causados por los animales del cual se es dueño, se tiene que tener en cuenta que el animal debe causar el daño mediante sus propias energías. Para que se trate pues de un hecho del animal, y es entonces como de forma exclusiva se entiende que ese daño fue causado por un impulso del animal.